Aquí está la doctora Clavellina. Vamos a invitarla. Estamos aquí, qué alegría. Por fin, la tecnología nos acepta dentro de su mundo. Por fin. Eso nos pasa por estar en diferentes continentes. Yo creo que sí, el agua tiene que ser mala transmisora de tecnología o algo de eso. Porque, vamos, he flipado, o sea, sobre todo porque me daba pena por toda la gente que nos estaba esperando en Facebook. O Yo sea, me estoy daba. súper apenada, pero la verdad agradeciéndole a toda la gente por su paciencia. Sí, desde luego, y todos ayudando mucho, así que luego ya lo compartiré con ellos y ellas a ver qué tal va. Que, Oye, pues, bueno, ¿qué tal por allí? ¿Cómo va la cosa por ahí? ay Paco, pues mira, la verdad, primero qué bueno que estamos tocando este tema porque está muy relegado la parte, el nicho de los pacientes dependientes y sobre todo de los pacientes con Alzheimer, que es un nicho muy, muy especial, en donde se tienen que tener cuidados sumamente sutiles, especiales. Y la verdad es que este confinamiento ha afectado a muchos sectores, a muchos nichos, pero en especial creo que nos hemos olvidado, Paco, de los cuidadores, de lo que están viviendo los cuidadores y que también este confinamiento está detonando gran parte pues, de todas estas actitudes conductuales que tiene un paciente de Alzheimer. Si tú tienes todas las condiciones, pues está increíble, ¿no? Si tú tienes las condiciones de un espacio amplio, de no estar en home office, de tenerle todos estos cuidados a tu familiar, pues está increíble. Pero imagínate cuando no los tienes, ¿qué haces? ¿Cómo le haces para que todas estas detonaciones no estén tan agudizadas, ¿no? Ayer uno de tus seguidores, una de tus seguidoras me estaba preguntando por Facebook qué hacer cuando un paciente con Alzheimer entra en bucle, ¿no? Ujú. Que, o sea, y eso es muy importante porque estamos viendo si de por sí, cuando estás en condiciones normales, la gente está detonando con situaciones de ansiedad, de miedos, de desesperación, de descontrol, de incertidumbre. Entonces imagínate un paciente, un familiar que tenga estas condiciones especiales y que todavía el cuidador primero tiene que estar en las condiciones óptimas para poder seguir cuidando a su familiar, ¿no? Así Entonces, es. me imagino tú que pues tienes esta experiencia tan cercana con tu mamá Sí. y que obviamente tienes muchas herramientas, ¿no? Y sobre todo, sí tengo herramientas, pero que al fin y al cabo el día a día nos va llevando a una situación tan difícil para la convivencia, en el que las novedades diarias son nulas, porque no hay novedad. Por muchas actividades que uno quiera ejercitar, por muchas cosas nuevas, por mucha actividad que le quieras dar, finalmente se te acaban los recursos. Y luego hay una cosa fundamental que los cuidadores tenemos en contra, que es negarnos en muchas ocasiones, por no decirte la mayoría y por no decir todas, negarnos a que somos humanos y obligarnos a determinadas cosas que en determinados momentos no nos apetece. Es decir, Es, yo como cuidador hay cosas que en el día a día de cualquier persona que esté en su día a día sin tener a una persona dependiente, sin tener a una madre con Alzheimer, pues hay días que no te apetece y te apetece estar solo. Te apetece estar solo, sin salir, sin hablar con nadie, o viendo una película, o tumbado. Y entonces nos negamos ese derecho que nos corresponde como cualquier otra persona, y que al fin y al cabo termina siendo nuestra trampa, porque nos obligamos a algo que tiene que salir de manera natural, algo que tiene que ser realmente un momento de goce y de disfrute en el que puedas compartir algo con alguien. Esa obligación que nos ponemos por el simple hecho de tener esta carga o esta situación nos lleva precisamente a tener
que a situaciones que son muy complejas y muy incómodas, porque no te apetece y hay que aceptar que no nos apetece y no pasa nada. Creo que es interesante que eso sea así, ¿no? Y que aceptemos esa debilidad que tenemos. Eso, lo que acabas de decir es muy importante, Paco, porque solemos tener, o bueno, esto va muy ligado a la sensación de culpa. Hay muchas personas que no quieren aceptar esta condición de también decir, no puedo con esto, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo incómodo, necesito mi espacio. Yo creo que muchos de ustedes que están como cuidadores, ahorita yo te voy a dar mi testimonio de lo que yo he vivido muy de cerca con familiares dependientes. Y creo que se vale aceptar tu vulnerabilidad como persona, tu vulnerabilidad individual eh, pues como cuidador, ¿sabes? Como cuidador porque te digo que va muy relacionada la sensación de culpa de decir, chin, ya me siento mal, pero no puedo sentirme mal porque entonces yo estoy asumiendo que no quiero cuidar a mi madre o que no quiero cuidar a mi padre. Entonces, creo que desde ahí, cuando tú empiezas a aceptar esta vulnerabilidad, empiezas a descargar esta parte de sentir toda esta presión arriba de ti. Ahora, esto se está acentuando muchísimo más porque si en condiciones normales, pues tú tienes más, como dices, ¿no? Se te van terminando las herramientas. En condiciones normales, pues tienes estas herramientas, estos lugares a donde tú puedes ir, a donde tú puedes pasear, en donde tú puedes estar, inclusive sin tanta restricción, ¿no? Ahora, cuando se te van restringiendo todo esto, ¿cómo? Imagínate el cuidador todo lo que tiene que hacer, lo creativo. Yo hablo mucho en este confinamiento sobre creatividad, sobre paciencia, sobre empezar a planificar un día, a estructurar un día, a ver qué espacios podemos también tener, renovar, ¿no? Sabes, yo creo que es un poco más complicado cuando hay un paciente, cuando está un paciente con Alzheimer que convive con más gente, ¿no? Porque entonces te tienes que poner de acuerdo. Hay muchísimos pacientes que están con los nietos, por ejemplo, ¿no? Que los están cuidando los hijos y que están los nietos, que los nietos no pueden ir a la escuela en este momento, que están estudiando dentro. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de tener más creatividad para ver de qué manera podemos adaptar los espacios en donde tú como cuidador también tengas tu espacio mental, las personas que estén conviviendo contigo, que sepan cuándo sí y cuándo no entrar dentro de algunos espacios y darte esa privacidad, que creo que también es un poco dificultoso cuando solamente te encuentras tú como cuidador con tu familiar, ¿no? Ahí es donde entra también lo complejo de esta situación, Paco. Y sobre todo, Ana, porque ten en cuenta que, vale, en mi caso yo estoy solo, ¿vale? Pero hay muchas veces en las que familias con 3, 4 integrantes, cada uno con sus individualidades, cada uno tienen que aceptar y admitir que el encierro es obligatorio para todos y que todos tenemos que renunciar a esa intimidad que de una manera u otra tenemos adquirida o porque nuestra propia libertad nos lo pide, ¿no? Que tenemos, pero tenemos a alguien dependiente y hay que repartir esa dependencia ahora entre todos los que estamos compartiendo el espacio. Yo estoy viendo que ahora por la situación, hay mucha gente que comparte vídeos con su abuela, con su tía, con su familia mayor que vive en casa y que ahora es maravilloso. El problema está en si eso que está sucediendo ahora nos va a hacer aprender que esas personas no nos necesitan solamente ahora que estamos confinados, sino durante todo el año que tenemos nuestras libertades y ahora no las podemos tener. Entonces, cuando en una casa viven 4 personas que no están acostumbradas a tener el día a día con ese enfermo y el cuidador piensa que puede tener
esa liberación por momentos, ahí hay conflictos, porque quien no está acostumbrado a estar con el dependiente se da cuenta lo que es el día a día con el dependiente. Y el que piensa que se puede liberar, al final tiene más carga, que por regla general está demasiado feminizado el sector y por regla general es un sector que son más mujeres las cuidadoras que hombres y al final se cargan con el cuidar al enfermo, que están acostumbradas a hacerlo con el día a día, pero también con el confinamiento a tener a gente que el trabajo que ellas pueden ir avanzando se lo van entorpeciendo. Entonces, es complejo, ¿eh? Ese es un tema. Fíjate que sucede esto que tú estás mencionando, que es un fenómeno familiar, un fenómeno social. No solamente ocurre en las personas que tienen pacientes con dependencia, sino en general este movimiento por esta contingencia nos ha obligado y nos ha orillado a modificar absolutamente toda nuestra vida y a modificar hábitos, estilos de vida, momentos, etcétera, ¿sí? Y fíjate, sobre todo, por ejemplo, los cuidadores, la mayoría de las personas que son cuidadores regularmente son de más de 50 años y regularmente son los hijos los que están cuidando al familiar o bien el cónyuge, ¿sí? Entonces, son personas que están demasiado arraigadas al estilo de vida del paciente y que tú ya has acomodado tu vida también de acuerdo a la vida con tu familiar, ¿no? Entonces, imagínate cuando llegan, porque esto ha pasado, yo lo he visto ahorita aquí con pacientes, con gente conocida, que entonces hay personas que no están acostumbradas a tener una convivencia familiar, que están acostumbradas a estar todo el tiempo en el trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Sucede algo bien fuerte y bien crudo y real, que no conocen a su familia. Y te estoy hablando desde sus hijos, ¿no? No conocen a sus hijos, no conocen a la pareja. Imagínate. Pero porque no están acostumbrados a ella. Porque no están acostumbrados, porque ciertamente dijiste algo muy importante. Ojalá esta situación nos esté dejando una gran lección en todos los niveles, en muchos aspectos, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, no están acostumbradas a estar con su familiar dependiente, porque están a cargo todo el tiempo del cuidador, se dan cuenta, hay algunas personas que son sumamente empáticas y que se dan cuenta de todo el trabajo que hay atrás, todo un día de esfuerzo, todo un día de atenciones, de tiempo, de paciencia, de tolerancia, inclusive hasta en la noche, porque como tú bien sabes, hay muchos pacientes con demencia o con Alzheimer que detonan en la noche y que por eso la gente no puede dormir, ¿no? Pero cuando tú no estás en casa, porque estás de viaje de negocios, porque te fuiste el fin de semana, o sea, por muchas situaciones, cuando tú ya estás 24/7 en tu casa, te das cuenta de muchas situaciones que jamás en la vida habías visto. Entonces tenemos dos caminos, ¿no? O la persona empática, amorosa, generosa, que se da cuenta de toda esta situación y que aprende a llevar esta situación y que también aprende a colaborar con esta situación, o bien la persona que no quiere entrar en esta dinámica familiar y ahí también empieza, se origina una situación pues de desarmonía familiar dentro del sistema, Paco. Entonces ahí... Y que lo vuelve a generar la propia enfermedad. Es decir, la propia realidad de la enfermedad vuelve a generar situaciones en las que las familias, no voy a decir que se desestructuren, pero sí pueden llegar a esa desestructuración y sobre todo porque, como bien has dicho, esos familiares que a lo mejor muchas veces es la nuera la que se encarga del cuidado de la suegra mientras que el hijo está trabajando y el hijo comparte simplemente las horas que está en casa después de trabajar. O a lo mejor es la hija y es el yerno el que viene de fuera. O es el hijo y es la nuera.
me centro en la mujer porque, como hemos dicho antes, el sector de cuidadores y cuidadoras está muchísimo más presente en el sector femenino que en el masculino. Yo soy uno de otros muchos cuidadores, que también hay hombres, pero es verdad que es mayoritaria la presencia femenina dentro de este sector. Y no hablo de cuidadoras profesionales, sino de familiares que se dedican o que tienen en su vida a alguien dependiente a su cargo. Y entonces, esos que les toca estar fuera, como bien has dicho, descubren la realidad que hay cuando ellos no están. Y hay eso, ese que empatiza y que dice, venga, va, estoy contigo, el que realmente se da cuenta de la tremenda labor que tiene su pareja, que está al día a día en esa casa con esa situación y con esa reiteración continua, con esas situaciones incómodas, con esa crispación que produce la propia enfermedad, o aquellos que directamente deciden quitarse del medio y decir, mira, no, yo no puedo con esto, yo no soy capaz, yo no tengo esta capacidad y yo no lo aguanto. Y pueden ser sus propios padres. Entonces, claro, son situaciones que ya están más que presentes en el día a día del cuidador, pero que en el confinamiento se amplía la cantidad de cuidadores en una casa. Porque mientras Oye, pero aparte son cuidadores que no llevan un seguimiento, que no conocen profundamente al familiar, ¿sabes? Entonces ahí, por eso te digo, si tiene una actitud empática, si tiene una actitud de ayuda, está muy bien, porque aprende a tener esta convivencia con el familiar. Pero si no lo tiene, entonces entramos en una disyuntiva bastante fuerte. Y hay una premisa muy importante, Paco, que quiero mencionar, que es cuidar al cuidador, ¿sí? Eso es muy importante porque, ¿sabes una cosa? De por sí en condiciones normales, en condiciones como las que siempre habíamos estado, hay un estrés continuo con el cuidador, un estrés continuo, una presión continua. Entonces, si nosotros le sumamos que aparte tiene esta crisis sanitaria, entonces el cuidador tiene el miedo de él mismo infectarse, tiene el miedo de contagiar probablemente al familiar o al revés, o si vives ya en un núcleo un poco más extenso, también están el resto que el cuidador tiene que estar al pendiente, no nada más del familiar, sino que aparte tiene que estar al pendiente del que entra en la casa, del que sale, porque bueno, aquí en México, por ejemplo, a mí sí me gustaría hablar un poco de lo que está sucediendo en México. Y pues es la realidad, Paco. Aquí, desgraciadamente, por ejemplo, esta semana se ha triplicado el número de contagios y de decesos porque la gente no se ha confinado. Hay muy pocos que lo hemos hecho así, Paco, y desgraciadamente, bueno, también tienen que ver muchos factores por los cuales la gente no se ha confinado, ¿no? Pero principalmente una de las cosas de las causas ha sido porque no creen en esta pandemia, no creen en lo que está sucediendo. Entonces, mucha gente se ha estado infectando, se ha estado contagiando por esta falta de conocimiento, por esta falta de medidas especiales. Y bueno, pues imagínate, nuestros adultos mayores, la mayoría de nosotros vivimos por lo menos con un adulto mayor, ¿sí? Y también tomando en cuenta, y esto es bien importante, o sea, sabemos que el Alzheimer pues es una enfermedad silenciosa, ¿no? Entonces, no sabemos si alguno de los por esta falta de conocimiento, no sabemos si de todas las familias que están ahorita sin confinarse, uno de ellos, por esta falta de conocimiento, ya tiene demencia senil y no se han dado cuenta, porque así sucede aquí. Claro, pero porque la demencia en sí, incluso los inicios de la demencia son muy difíciles de diagnosticar. Es decir, lo que en un principio puede ser algo normal por la edad, yo particularmente sin tener una edad en la que pueda ser propenso, aunque cada vez son más jóvenes los que están en las demencias presentes por edad, más jóvenes, pero sí es verdad que se da por normal. Te lo digo por caso en el que cuando yo empecé a darme cuenta de que mi madre empezaba a tener problemas de este tipo,
su propio médico de cabecera me recriminaba que qué esperaba que pasara cuando tenía 80 años. Entonces, con 80 años, pues es normal que se te pierdan las llaves, es normal que pierdas el bolso 3 veces a la semana, es normal. No, perdóneme, no es normal, no es No, normal. Ni siquiera es normal que me suceda a mí, pero sí por nuestro estilo de vida, por nuestro estrés, por nuestra continua rapidez en todo, el tipo de vida intensa que llevamos, pues sí, se me han olvidado las llaves más de una vez, y dónde he puesto el monedero, o dónde. Pero el que sea una persona mayor implica que es normal que pase. Pues no, no es normal. O al menos tenemos que tener mucha más atención para ver qué es lo que está pasando. Claro, con el confinamiento, todas esas personas que ahora tienen a gente alrededor que se están dando cuenta que lo que era normal por la edad es demasiado reiterado, hace cosas que no son habituales, pues personas que antes estaban solas y que a lo mejor siguen solas porque piensan que pueden estar solas. Y esas personas mayores que pueden estar en el inicio de una demencia, realmente pueden, el hecho de no poder salir, de estar encerrado, esa demencia va a crecer, va a arrasar con su cabeza, porque es lo que sucede, ¿no? Porque yo veo como, a pesar de mi madre estar conmigo, en estos 2 meses, o 2 meses, sí, 2 meses que llevamos ya aquí en España, mi madre ha empeorado. Mi madre se obceca mucho más. Mi madre tiene más miedo. Es decir, todo esto afecta muchísimo al sector. hay muchos factores por los cuales los pacientes, este tipo de pacientes, están teniendo un deterioro, ¿sí? La primera es porque, por ejemplo, todas estas centros de día están cerrados, entonces Ujú. muchos han tenido que bloquear el tipo de terapias. Por ejemplo, aquí, de plano, la gente te dice, ¿sabes qué? No lo voy a llevar a rehabilitación porque tengo miedo que se contagie. Hay muy poquitos, aquí en México hay muy pocos centros que siguen, Ujú. claro, con las medidas necesarias, pero de todos modos es insuficiente, ¿sí? Es totalmente insuficiente y la gente está dejando de salir precisamente por esta causa, ¿no? Y como bien sabemos, el perfil de este nicho de pacientes son personas que requieren de una rutina. Al requerir de una rutina y al tú cortarles de repente esta rutina que ya has llevado tal vez durante 5 años, 7 años, 8 años, no lo sé, que tienen que ver con entretenimiento, con Claro. estados terapéuticos, con ambientes exteriores, con llevarlos a nadar tal vez, con llevarlos, es más, al parque o con O un un paseo, centro recreativo. o simplemente tener ese horario habitual en las comidas, el entorno al que están habituados, pues por esa rutina que se les ha marcado llevándolos al centro de día. Y claro, nos encontramos con que nosotros, familiares, no somos centros especializados. No quiere decir que no podamos llevar una rutina, pero claro, ahora yo te expongo mi caso. Yo la rutina con ella intento llevarla, yo intento mantenerla activa lo más que puedo y dentro de los parámetros en los que yo también puedo. Pero claro, si a mí, por ejemplo, una noche me ha despertado a las 3 de la mañana dando golpes, apenas he dormido, a las 6 de la mañana me ha vuelto a despertar, a las 9 de la mañana yo no tengo cuerpo para levantarla. Y ella, tras no haber estado durmiendo durante toda la noche, está agotada. Cuando yo me levanto para levantarla, ponte 9, 9:30 de la mañana, yo no quiero levantarla para que esté dormida en el sillón como si no hubiera ya vida. Entonces decido que se levante cuando le dé la gana. Cuando ella me diga, Fran, levántame ya, entonces yo que la levanto. Porque ¿para qué la voy a levantar a las 9 de la mañana si realmente luego va a estar sentada en el sillón? Porque yo todas esas actividades, aunque yo le tenga en mi día a día, es complejo, es muy difícil. Es decir, hay quien me dice, pues llévatela a la cocina. Venga, sí, yo me la llevo a la cocina mientras que hago de comer. Pero entonces, eh, lo que yo necesito para poder acabar el día con todas las tareas hechas, se me bloquean. Entonces, hay días en los que sí, digo, mira,
que le den por saco a la casa y hoy, venga, hablamos, nos tomamos un café, tal. Pero diariamente no es posible, porque hay que poner una lavadora, porque hay que tenderla, porque hay que hacer la comida, porque hay que lavarla a ella, porque hay que colgar la ropa o guardar la ropa que está tendida, porque hay que lavar, fregar la losa, es decir, mil historias que te hacen imposible un día a día. Yo he colgado hace poco un vídeo de 14 minutos en el que resumo más o menos mi día a día. Y mi día a día me olvido de mí. O sea, yo no existo. Por eso yo hablaba mucho de la premisa de cuidar al cuidador, porque se dejan mucho. Se empiezan a saltar comidas, empiezas a dejar de dormir junto con tu familiar, con tu paciente, empiezas a dejar de tener tu vida social, también haces a un lado esta vida personal, ¿no? En muchas de las ocasiones. Y bueno, imagínate con este confinamiento, por eso te digo que yo insisto mucho en la parte de creatividad y tratar de ver las herramientas, porque también hay otra cosa bien importante que sí voy a seguir insistiendo en esto, Paco, y lo he dicho en programas, en entrevistas, en transmisiones. Tenemos que estar conscientes de que después de, este es un parteaguas. Esto es un parteaguas en donde ya después de esto, ya no poder ser todo igual como antes. ¿Sí? No, todo Entonces cambiará. debemos de tomar en cuenta que después de esto vamos a tener que seguir con, no sé si se está yendo la señal. No, yo te escucho bien. Estamos ahí. Ah, ya, como que se estaba yendo la señal, ¿no? Sí. Ok. Entonces les estaba contando que de este es un parteaguas en donde ya después de esto ya no van a ser igual las cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener estrategias resolutivas, estrategias tanto individuales como familiares, como si tú nada más estás con tu mamá o con tu papá o eres el cuidador solamente entre los dos. Entonces, vamos a aplicar estas estrategias antiestrés porque de verdad el estrés está sumamente... está muy propenso en ustedes. Entonces, tenemos que ver cuáles son las estrategias. Te digo que ayer me estaba preguntando una de tus seguidoras lo del el efecto bucle, ¿no? Que es esta cuestión, ella me decía, ¿cómo le hago? Y obviamente está detonado con este confinamiento. O sea, les cambias la rutina y aparte los tienes confinados y aparte ellos no entienden en este momento por qué no pueden salir. Tú les tienes que explicar de acuerdo al deterioro que ellos tienen para que lo puedan percibir, ¿sí? Entonces, imagínate si perciben a un cuidador estresado, a un cuidador Claro, preocupado, a un cuidador que no ha dormido bien, o sea, es una proyección entre los dos bien fuerte, en donde tú claro, como persona, como cuidador, le estás también proyectando un cierto nivel de estrés a claro. tu... ¿Sí? Entonces, si tú no estás bien, Es tu imposible cuidar bien. pendiente no va a estar bien. Claro, Eso es es, así. eso es una Eh, realidad. Entonces, para mí es importante que tú como cuidador empieces a gestionarte emocionalmente. Esta es una prueba bien grande para todos, ¿eh? sí, sí, lo Es es. una prueba, yo creo que una de las pruebas más fuertes que ha tenido la humanidad, por lo menos en muchas décadas, global, a nivel global, ¿sí? Y en donde tenemos que tener una gestión emocional primero individual para ver ahora sí cómo puedes ser creativo para crear nuevas estrategias antiestrés, de entretenimiento, de comunicación con tu paciente, con tu familiar. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos también, Paco. Y sobre todo, es importante el aceptar que el momento, tú necesitas como cuidador, necesitas un momento de desconexión a lo largo del día. Uno, dos, tres, los momentos de desconexión que tú necesites. En los que a tu enfermo no le va a pasar absolutamente nada, como es el caso de ahora, que llevamos hora y media ahí intentando que si conectamos, no conectamos y tal.
Y este es un momento en el que yo me desconecto de mi realidad y en el que al mismo tiempo sé que no le pasa absolutamente nada. Que si necesita algo, yo sé cuándo lo necesita y no me necesita cada vez que me llama. El que yo decida que ahora no estoy para ti porque necesito estar para mí, es porque cuando yo vuelva a estar a su lado, le voy a permitir, o sea, voy a conseguir que nuestra relación en ese instante sea mejor que si yo estoy ahí a la fuerza y con un estrés que me esté machacando. Entonces, yo sí es verdad que mi momento de relajo está, por ejemplo, en la tarde en la que ella se queda, porque tiene un sillón de antiestrés en el que la medio tumbo, pero mi madre no quiere dormir, no sé, tiene un pánico horrible a dormir, con lo cual las tardes es imposible tener una siesta a su lado, y si estoy a su lado e intento dormir a su lado, tampoco me deja. Entonces, como yo lo necesito, directamente la dejo viendo la tele y sí, me llama, pero aprendí a cerrar la puerta. Y digo, de 5 a 6 no existes. O sea, te va a pasar lo mismo que si estoy a tu lado. No te va a pasar nada, pero yo lo necesito. Y yo necesito desconectar una hora en el que a lo mejor vea, o a lo mejor esté con el móvil, o a lo mejor esté escuchando música, pero lo necesito. Y en las noches, que es cuando consigo acostarla en una hora prudente, cuando ella está para dormir, que yo me permita ver una serie, o me permita ver una película, o me permita ver algo que me desconecte de la situación. Entonces, cuando no hemos podido salir por ninguna razón, esas han sido mis vías de escape. Cuando ahora podemos salir, te planteas si realmente sacarla a ella me es factible o no, me es necesario, porque realmente no puedo llevarla a tomar un café. De momento no hay bares donde yo vivo que estén abiertos como para yo poder llevarla a tomar un café. Para dar un paseo en el parque, sí, está muy bien, pero ¿realmente estoy poniendo en peligro la situación o no? Porque al fin y al cabo a nosotros nos han confinado siendo nosotros los cuidadores, los posibles verdugos de nuestros enfermos, de nuestros usuarios. Entonces, si yo no he pasado el virus, que creo que sí lo he pasado, pero no se me ha diagnosticado, porque yo tengo un cuadro clínico al inicio de febrero, el 8 de febrero, que yo voy a urgencias porque me siento de una determinada situación, y mi cuadro clínico, el informe médico, dice que todos mis síntomas no me lo diagnostican, pero todos los síntomas que aparecen en mi cuadro clínico son totalmente COVID, es decir, tos seca, vómitos, síntomas diarreicos, fiebre alta, dificultad de respiración. Todos los síntomas del COVID los pasé el día 8 de febrero diagnosticado en un hospital, pero no como COVID, con lo cual era un posible resfriado tal cual, un catarro y punto. Si yo me he metido confinado siendo posible positivo de COVID con mi enferma, con mi madre, que es la parte más débil de la sociedad, que es la parte más vulnerable de esta enfermedad, y los gobiernos se están poniendo las medallas del cuidado de los mayores, ¿cómo me estás diciendo que te quieres poner la medalla del cuidado de los mayores si me estás haciendo que yo, con un posible positivo, me encierre con mi madre en un confinamiento como este? Coño, busquemos la alternativa para saber quiénes son positivos, quiénes no lo son, y busquemos las alternativas. Entonces, todo ese estrés, al final, se queda acumulado en la casa. Y eso es una de las principales problemas que aquí han habido, que nos han confinado sin saber si estamos o no estamos pillados por la enfermedad, ¿no? Es algo muy parecido a lo que está pasando aquí, ¿no? Pero aquí pasa algo muchísimo más grave también. Que sí, estábamos hablando de eso, ¿no? De lo que es la situación en sí. La situación en cuanto a los parámetros que han tenido para cuidar a esos mayores que necesitan realmente esos cuidados y esa atención. Pero yo es lo que digo, a mí me confinaron con mi madre para yo ser el verdugo de mi madre. Posiblemente el verdugo de mi madre.
Y eso es un grave error. Ese es lo que Es lo que estábamos platicando, que es una situación súper compleja, porque mira, yo te voy a platicar lo que está sucediendo aquí en México. Nosotros teníamos pues la información internacional de que el grupo más vulnerable pues eran los adultos mayores y las primeras semanas a quienes más protegimos, por así decirlo, fueron los adultos mayores. Pero ¿qué crees? Que cuando llega el COVID a México, el patrón de pacientes contagiados es totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, el 70% de los infectados son personas jóvenes de 20 a 50 años, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que se ha estado confiando porque dicen, pues yo soy joven, yo soy fuerte, yo soy saludable, ¿no? Te estoy hablando de chicos de 25 años, 30 años, 32 años. Entonces, ¿qué pasa? Llegan precisamente con eso de confianza, han estado llegando a infectar a sus propios papás, por ejemplo, gente que ya tiene 65 años, 60 y tantos años, y ese también ha sido un grave problema de lo que ha sucedido aquí en México, Claro. por el patrón de personas que se han estado infectando. Y si a eso le añades la capacidad del sistema sanitario, que claro, conozco algo del sistema sanitario mexicano, pero te hablo de aquí el español, y el español lo que se ha visto es saturado completamente de toda la cantidad de infecciones. Por eso yo, sin crear ningún tipo de alarmismo, ni muchísimo menos de confianza ante el virus, digo que el virus no es tan peligroso si la sanidad tuviera la capacidad de soportar esa demanda que implica. Es decir, el virus con las atenciones pertinentes es capaz de ser curado y atendido para salir adelante. Y hemos visto cómo personas mayores han salido adelante después de haber pasado un proceso de COVID, o mucha gente que sale adelante, evidentemente, y muchos que fallecen. Y cada uno que fallece es un fallo en la sanidad. Entonces, el problema está que este virus, al ser tan contagiable y tan amplio, el sistema sanitario no tiene la capacidad de soportarlo. Y eso es lo que no entienden muchos de los que se confían en la situación. Exactamente. Es que aquí desafortunadamente, aquí, Paco, mira, yo lo vivo porque toda mi gente está en hospitales. Yo tengo información de hospitales y a ver si me escuchan porque Yo sí te está escucho, te escucho. cortando. Pero sí, la conexión está rara. Estas conexiones... Ahora. Ya, ya te logro Sí. escuchar. Ok. Sí. Entonces, aquí pues ha sucedido algo espantoso porque nosotros tenemos un sistema de salud bastante deficiente en muchos sentidos, y simple y sencillamente las personas que están atendiéndolo, enfermeros, camilleros, doctores, médicos, etcétera, no están teniendo los recursos adecuados en ningún sentido. Déjame te digo que aquí en México el 20%, si no es que un poco más, de los que se están infectando son del sector salud. Así. Claro, aquí el porcentaje de infectados por parte de los propios sanitarios es brutal. O sea, es brutal porque ni siquiera han tenido los pobres la posibilidad de estar protegidos para poder atender. Entonces, ahí es donde está el gran dilema de esta situación. Y que esta enfermedad, cómo los países no han ido previendo según hemos ido viendo los predecesores. Es decir, veíamos que Italia estaba en un sistema realmente jodido. Y en España hemos actuado, bueno, el día 8 de marzo estábamos de manifestación con el Día de la Mujer, todos ahí, y todos ahí salieron todos infectados después. A mí el 8 de marzo ya me diagnosticaron, el 8 de febrero ya me diagnosticaron esto que te digo de tal, es decir, que el virus está presente desde mucho antes. No hemos confiado en exceso por parte de las instituciones y de los sistemas públicos de salud, pero es que también nosotros tenemos una gran responsabilidad ante ellos. Yo puedo tener mis propios criterios,
pero considero que no tengo que pensar solamente en mí, sino en todo aquel con el que me cruzo en la calle y con todo aquel que pueda ser el más mínimo riesgo para la parte más débil de mi casa, que en este caso es mi madre. Entonces, toda protección es poca, pero tampoco llegar a la obsesión, porque al fin y al cabo, el llegar a la obsesión nos llevará a una situación inviable para la convivencia, o sea, inviable totalmente. Y la admisión es que el sistema tiene errores y tiene fallos. Entonces, vamos a intentar que esto que ya falla no lo pongamos más en peligro nosotros, ¿no? Pues cuando hemos salido, nos han dado libertad para salir, venga, todos ahí al tirón. Bueno, vamos con calma, que no hay prisa, que ya nos hemos acostumbrado un poco al sistema, pero bueno, no deja de ser complejo. El ser humano es así de complejo, ¿no? Y de... Mira, bueno, hay dos situaciones importantes. La primera es que no estábamos listos para una situación global de esta magnitud. Y ahorita, obviamente, tampoco los gobiernos. Hay gobiernos europeos que sí lo han estado y que sí han tenido este cuidado de protección para sus ciudadanos, pero muy poquitos. Aquí, pues, la verdad es que hay un nivel de irresponsabilidad enorme en todas las esferas, Paco, en la esfera del gobierno, con la IP, con la propia sociedad civil. Hay gente que sí ha estado apoyando muchísimo, sobre todo al sector médico que no tienen las posibilidades de comprarse todas sus protecciones y hemos estado en estos movimientos para que ellos tengan estas protecciones. Ahora, si nosotros, los programas que se han estado implementando no son suficientes. O sea, ahorita nosotros vamos en incremento para tener adultos mayores, o sea, una población más grande de adultos mayores, ¿sí? Y no se tiene esta infraestructura especial para esos adultos mayores, tomando en cuenta que aquí en México, en España, la cantidad, bueno, la diferencia es mayor, pero aquí en México, 1 de cada 10 pacientes arriba de 65 van a empezar con deterioro neurológico o con algún tipo de demencia. Y cada vez más jóvenes aquellos afectados. Y cada vez estamos viendo que personas empiezan a tener un deterioro cognitivo desde los 50 y tantos años. Por eso el término demencia senil no existe. Ya no tiene casi sentido. Muchos lo relacionan con el envejecimiento. No, ya no. Ya no es así. No. Exacto. Sí. Entonces, los programas que están implementados, y creo que por lo menos en todo Latinoamérica, aquí en lo que nos concierne en México y todo Latinoamérica, no son suficientes, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Yo siempre les he dicho desde mucho tiempo que tenemos que hacer nuestras propias redes de apoyo, ya que, por ejemplo, aquí en México tenemos un sistema tanto económico como gubernamental muy deficiente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer nuestras redes de apoyo para poder ver, primero nosotros, creo que se está cortando. Estamos ahí, que te va y que te viene. Se estaba cortando, sí, ¿no? Pero estás por ahí. Primero nosotros, decías. Y primero nosotros para poder obviamente ver a nuestros futuros adultos mayores que van a empezar a tener un deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, yo he insistido mucho en mis redes sociales de empezar a ser proactivos de manera individual, porque no podemos esperarnos a ver si el gobierno nos da algún tipo de apoyo, si empieza a tener una infraestructura especial con este tipo de pacientes. Y hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos hacer de manera preventiva. Tenemos varias soluciones. No estoy diciendo que va a evitar completamente que no te dé algún tipo de demencia, ¿no? Pero sí tenemos que hacer acciones individuales para nosotros evitar que se propague todo esto, ¿no? Pero para esto necesitamos muchísima información. Y concienciarnos de que
consciente. Es necesario aceptar de que es una enfermedad que cada vez está sucediendo más antes de lo habitual, que ya no es necesario que estés en la tercera edad para padecerla y que una vez que, mira, nosotros estábamos ahora, antes de que sucediera todo esto, estábamos con un programa que era incluir información, charlas y conferencias a chavales de secundaria para que tuvieran el conocimiento de la enfermedad desde otra perspectiva. Que si tienen algún familiar con demencia en casa, no es que lo entiendan, pero que aprendan a convivir de manera positiva con ellos. ¿Por qué? Porque el abuelo muchas veces es un estorbo. El abuelo molesta porque no deja dormir. El abuelo es muy pesado porque no deja de repetir. Y entonces yo tengo que estudiar y el abuelo no me deja. Cuando hay que aprender a que ese abuelo todavía puede aportarnos mucho, todavía puede aportarnos mucha información. Sí es cierto que cada caso es un mundo, que cada caso es una situación y que es complejo el que todos saquemos, pero en el conocimiento está la causa. Si no conocemos la enfermedad, es muy difícil que entendamos de que está presente. Con lo cual, el que uno se acerque a la enfermedad es mínimamente necesario para que puedas afrontarla desde una perspectiva distinta. Es que sí hay que insistir mucho, y esto es un proceso de concientización, en tener más conocimiento, porque todos vamos a llegar a ser adultos mayores si tenemos vida para eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, tener el conocimiento y saber si las personas con las que tú estás conviviendo ya están empezando a tener síntomas de demencia, que pueden ser de Alzheimer, o bien tú, si ya te encuentras en la etapa de los 40, los 50, pues entonces empezar a ver y tener el conocimiento de cómo tú puedes, con medidas preventivas, evitar llegar a esa situación, porque, no, o sea, de verdad, es una situación que tal vez no le están tomando en cuenta, pero muchas veces minimizan mucho al adulto mayor porque tienen la creencia y asocian al adulto mayor con menor capacidad, menor funcionalidad, y precisamente una normalidad, lo normalizan y no es, o sea, yo he conocido adultos mayores desde que yo empecé a correr de 80 años con una funcionalidad impresionante, con una capacidad cerebral, con un cerebro atento impresionante. ¿Por qué? Porque empezaron a tener desde muchísimo antes estrategias preventivas para no caer Claro. en ese nicho Y sobre de todo que, personas. aun, Quisiera responder algo muy rápido, Paco, porque me están preguntando, se está sí, cortando. sí, está la conexión rara. Sí, porque están preguntando por qué en México ha atacado más a jóvenes si el virus es igual, es lo que están Ajá. preguntando. No, hay, bueno, de hecho se tiene contemplado que el COVID tiene muchísimas cepas, ¿no? Hay muchísimas cepas, pero aquí en México no sabemos qué está pasando, pero parece que mutó el virus. Los síntomas son completamente diferentes, o sea, no, puede ser que a un paciente le dé un infarto o le dé un evento vascular cerebral por esta condición de coagulación intravascular diseminada, que está cambiando muchísimos el cuadro clínico, no está siendo como lo estaba, como había Claro, y ahora iniciado, vosotros, ¿sí? ¿en qué estación estáis ahí? ¿Invierno, verano, primavera? Estamos en Estáis en primavera. primavera. Aquí lo que suponemos es que con el calor bajarán las infecciones. Pero en Brasil están en verano, si no me equivoco, y allí están a tope. Entonces, ¿Ves? no sabemos si realmente ha mutado de alguna manera como para que la solución del verano no lo sea, pero sí es verdad que hay que poner atención en que eh, todos estamos posibles de ser infectados por la situación, ¿no? Y no perderles el miedo. Creo que tampoco el pánico es necesario, pero sí la responsabilidad y sí la Ah, empatía. exactamente, ese es el segundo punto que quería tocar, que he insistido mucho en mis redes sociales.
acerca de saber gestionar el miedo. Mira, quiero decirles que esto que está pasando ahorita, o sea, pudo haber sido una guerra mundial, un evento ambiental, pudo haber sido cualquier cosa. La cuestión es que ahorita tocó el COVID, pero eso detonó muchos miedos de la gente, ¿sí? Se detonan muchísimos miedos. El COVID solamente es un detonante de miedos que tú no has trabajado. Entonces yo insisto mucho en ver las raíces. ¿Y cuáles son esas raíces? Pues el miedo a morir, el miedo a perder la integridad, el miedo a que te pase algo, el miedo a la pérdida. Esos son los principales miedos que se están detonando en este confinamiento. Y hay una triada muy peligrosa que para mí es la ansiedad, el confinamiento y el miedo. Son tres factores, una triada bastante peligrosa, por eso insisto mucho en la gestión emocional y en la gestión de tus miedos, porque también, bueno, ya es un tema muy trastocado lo del estrés, pero el miedo es puramente estrés emocional que va a hacer que obviamente tus defensas inmunitarias se vean alteradas. Total. Claro. Entonces, insisto Cuanta mucho, más defensa intentes poner, más débil te quedas. Eso es así. Y básicamente es no pillarle el pánico. Es decir, yo he tenido muy claro que si el virus tenía que entrar en casa, iba a entrar por mucho que yo quisiera evitarlo. Con lo cual, simplemente la responsabilidad necesaria para que fuera posible evitarlo. Porque, a ver, ¿de qué me sirve ponerme unos guantes todo el día, para arriba, para abajo, para acá, si me estoy llevando el virus en los guantes? Porque o cada cosa que toco me tengo que quitar los guantes, o simplemente una vez que termino de tocar cosas, me lavo las manos, que es la pauta principal que nos están dando, el desinfectante o líquido que podamos tener, que nos desinfecte el máximo posible, pero no martirizarnos con el... Porque claro, yo es que alucino cada vez que voy a comprar viendo lo que veo, es decir, gente que se obsesiona en limpiar el carrito de la compra, en los guantes, pero vamos, si en cuanto cojas la caja de leche, seguramente está infectada porque alguien no ha tenido la precaución que tú has tenido. Entonces no te obsesiones con eso y céntrate más en salir pronto del sitio. Vete pronto del sitio y no te entretengas en cada una de las cosas, ¿no? Pero bueno, eso es. Yo sí quería tocar un punto importante dentro de esta situación, que es, no sé cómo habrá pasado allí, pero aquí, por ejemplo, la cantidad de fallecidos en centros residenciales ha sido altísima. Es decir, ha habido muchísimos centros residenciales que han sido intervenidos y sí me gustaría tirar una lanza, porque, insisto, el problema de esta enfermedad, de este COVID, que ya hemos visto que está mundialmente afectado por el mismo problema, que es la capacitación técnica por parte del sistema, no de profesionales, sino de la capacidad del sistema para asumir una infección de este tipo. Entonces, hay que asumir que los centros residenciales no son hospitales. Como no son hospitales, se les ha dejado una carga, al margen de que haya algunos que hayan cometido barbaridades y algunos que hayan cometido. Pero hay centros residenciales que han pedido la intervención porque no podían soportar la situación, porque no son centros médicos, sino que son centros residenciales, y era el propio sistema médico el que no tenía la capacidad. Entonces, bueno, tirar una lanza pues por todos esos profesionales que hemos salido aquí en España. No sé si ahí también salís a aplaudir o no, pero aquí en España a las 8 de la tarde hemos salido todos los días a aplaudir a los sanitarios. Y entre los sanitarios sí me gustaría incluir a esos sociosanitarios que están en centros residenciales y en centros de ancianos, que han estado trabajando codo con codo para poder soportar la situación, prevaleciendo en muchas ocasiones a los propios enfermos antes que a su propia familia. Es decir, hay muchos sociosanitarios que se han quedado en centros residenciales para poder atender a los mayores, mientras que sus familias se quedaban en su casa. Entonces, es necesario atender que no pillarle miedo a los centros residenciales, porque no es un problema exclusivamente de los centros residenciales, sino de un sistema sanitario deficitario.
Mira, aquí pasa algo muy triste, muy triste. Voy a tocar los temas que tú, los tópicos que has tomado ahorita. Aquí no tenemos muchos centros residenciales, inclusive hay una casa hogar para adultos y todo. Sí hubo un brote bastante fuerte en una casa de asistencia. eh, y de hecho, pues casi todas las casas de asistencia aquí pues han estado como con un control bastante estricto, inclusive de los propios familiares tener que estar de acuerdo para no estar con este contacto con ellos, ¿no? Y fíjate que tristemente aquí en México han agredido completamente, ha habido muchísimas agresiones en hospitales de parte de los familiares, ha habido muchas agresiones hacia, ha habido enfermeras que las han bañado en cloro, las han quemado con cloro, ¿sí? Que mucha gente, muchas de las personas que están dentro del sector salud tienen que salir con ropa diferente, llevarse dos mudas distintas, porque la gente aquí, no estoy generalizando, pero muchas de las personas agreden a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos. Ha pasado aquí en México que los han sacado de los centros comerciales, los han sacado de los cajeros a los médicos cuando los ven llegar en bata por miedo a ser contagiados, Es ¿no? alucinante. Pero Ahora, eso es el pasa algo pánico. también. Eso es el pánico generado y sobre todo lo que yo tengo una filosofía, ¿no? Bueno, es muy tremendista, pero digo que el ser humano es el ser vivo eh, más dañino hacia su propia especie y la que les rodean, al tiempo que puede ser el más maravilloso hacia su propia especie y hacia las que le rodean. Pero el ser humano tiene la capacidad de matar sin necesidad de alimentarse, simplemente por una cuestión de poder o simplemente por una cuestión de soberbia, ¿no? Pero en este caso, que consideramos que es la sobreprotección, realmente no es así. Nos dicen que se nos acaba la conversación, Ana. Oye, queda un segundo capítulo de esto, porque doña Carmen ya sí me está requiriendo. No, sí, ya, seguramente sí, porque hubo muchas cosas que no tocamos, sobre todo de la actual situación aquí en México tan triste. Ay, no, pues ya nada más, sí tenemos que hacer un segundo capítulo, querido Paco, Sí, porque te digo que no acabamos, pero nada más quería terminar con dos cosas bien importantes. Una, la primera es que la situación aquí en México es muy triste, de hecho se tiene expectado a nivel mundial, ¿eh? No lo digo yo, ni lo dicen los mexicanos, lo dicen los expertos mundiales. A México es uno de los países que peor les va a ir. Nos va a ir muy mal en todos los aspectos, tanto económico como en número de infectados y con colapso de la infraestructura de salud. Somos el único país en el mundo en donde hay ciertos especialistas que están rechazando ver pacientes COVID. Es muy triste eso. wow. Sí, somos el único país en el mundo en donde no Y lo todo, no estoy rechazan generalizando, pero por miedo, está bien. Bueno, así aquí hemos tenido el problema de la protección más que del rechazo, pero bueno, sí. no, más que nada por miedo, no por falta de protecciones ni nada, sino que, por ejemplo, aquí les están dejando los pacientes COVID a los urgenciólogos, a los internistas, neumólogos, etcétera, y algunos cirujanos, ¿no? Que dicen, pues esto no me toca a mí, yo nada más opero, ¿no? Ya, Entonces, ya. ahí sí, entonces, por ejemplo, vuelvo a repetir, no es generalizado, pero mucho, o sea, la comunidad médica está así, ¿no? Entonces, pues hay muchos hospitales que están luchando por incluir a todo mundo para que no los dejen solos, ¿no? Porque aquí el sistema de salud está literalmente colapsado, literal, ya no hay espacio. En esta semana murieron 3 personas muy cercanas porque ya no tenían espacio, se tuvieron que ir a morir a su casa porque ya no tenían espacio en los hospitales. Es muy Sí, no, fuerte no. eso. El sistema Y está, la pues con eso situación está termino. difícil.
Sí, está muy fuerte, ¿no? Y pues con eso terminar, Paco, de verdad que Sí, este tema da para más, sí, da para rato. da para muchísimo. Nosotros estamos en Cáceres en la fase uno, a ver si conseguimos pasar a la fase 2, pero bueno, de momento contamos que hasta finales de junio estaremos por aquí confitados. Más que confinados, ya confitados. Ya se nos requema el azúcar ya. Así que, Ana, pues te buscamos otro momento y nos volvemos a hablar y volvemos a conectarnos y a tener una charla para más o menos ver un poco por dónde, cómo vamos actuando de charco a charco, de un lado del charco al otro. Que Seguro que sí, seguro que sí. muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, gracias, un beso. Chao. Bye.